Participé en un curso de perspectiva de género en comunicación. Y la verdad, yo les puedo decir que es uno de los momentos más especiales que voy a recordar de toda mi vida. Sobre todo porque hubo 3 factores importantísimos. ¿Cómo se dio? O sea, ¿por qué se dio? ¿En qué marco se dio? 2, los compañeros que tuve el gusto de tener, que son compañeros con los que estoy siempre, algunos de ellos los conozco, pues obviamente del mismo oficio durante mucho tiempo, pero que tuve oportunidad de tenerlos de compañero de banca, cosa que no se había dado pues, nunca. Y los maestros. En este caso, maestras. Y lo tengo que subrayar así. Perdón, que hasta dije maestras. Maestras. Las maestras que tuve, la verdad es que no solamente por el aprendizaje que les obtuve, sino por la forma en que me lo permitieron obtener. Muy cercanos. Y por eso tuve el atrevimiento, y le digo tal cual, porque pues luego no pasa eso, decidí pedirle a una de mis maestras que por favor viniera a platicar conmigo de este tema, y por eso estoy muy orgulloso y muy contento que esté con nosotros el día de hoy, Dalia Banda. Dalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues infinitamente honrada por este espacio. No me digas, es que es mutuo, entonces van a ser puras flores aquí en este momento. No, a mí me gusta la postura crítica. Gracias. Me gusta la disposición. También me parece que fue un espacio fabuloso, recíproco, porque yo estudié comunicación, entonces de pronto verme en este lugar con colegas, que quizá yo no estoy de lleno en el ejercicio de periodismo, pero pues sí tuve mi formación finalmente y soy comunicóloga. El poder gozar de toda esa retroalimentación de un grupo tan participativo, pues la verdad para mí ha sido un honor, y ahora recibir tu invitación. Ay, no, también. Yo estaba muy contento y te la pedí muy insistentemente. Perdón, así soy con todos, te lo juro. Por eso, siempre tenemos invitados, pero es más por la insistencia y por la amabilidad de recibirme y que podamos platicarlo. Dalia, bien lo dices, yo no me hubiera atrevido, y te lo voy a confesar, hubo quienes me dijeron que era una locura esto. Te lo digo en serio, Me dijeron, David, es una locura pensar que pueden capacitar a periodistas. Si son un gremio, o sea, casi me lo pintó, son como los unos, ¿no? O sea, son bárbaros ustedes, ¿no? Digo, no, pero ¿por qué, no? ¿Cómo te fue? Y es lo primero que te pregunto en la experiencia. Ahorita lo estabas diciendo que estabas muy contento de platicar, pero éramos 25 periodistas todos con ideas. Filosos. No, bueno, o sea, verdaderamente podíamos sacar chispas en cada abrazo que nos dábamos, ¿no? Amé, siento que fue un éxito, y de verdad estoy contenta con el resultado, porque cuando se hace la propuesta a la Universidad Autónoma de Querétaro, buscan justo la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género. Sí, que es en donde estás, ¿no? Somos una dirección, sí, exacto, que es ahí donde nos encontramos y también brindamos estos procesos de formación. El género WAC tiene ya más de una década. Wow. Y no se diga, o sea, el tema dentro de la academia y de la universidad pública, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, para mí siempre fue como una necesidad profesional de verdad inmensa el poder colocarme en la universidad pública trabajando temas de igualdad. Como promotora, ¿no?, de los derechos humanos de las mujeres. Empecé como con derechos humanos de pueblos indígenas, muy joven, más o menos a los 20 años. Demasiado joven como voy a estar metido en eso. Como en el tema del activismo, ¿no? Me tocó estar con las comunidades zapatistas en los Altos de Chiapas. ¡Wow! ¡Qué padre! Y ahí observé cosas de las mujeres, del tipo de organización. Después me vine a trabajar a Guanajuato, organizaciones rurales con procesos de derechos humanos de las mujeres, pero yo no me reconocía todavía como feminista. Ah, qué interesante. ¿Y por qué no? O sea, porque no conocía, no estaba tan adentrada. No es que yo rechazara. Fue muy interesante el proceso porque yo estaba muy chica, ya estaba trabajando derechos humanos de las mujeres, y justo cuando yo llego a la UAC, y empiezo a ver el trabajo de género WAC y empiezo a conocer de los derechos sexuales y reproductivos, de la legalización del aborto, es cuando yo me formo como feminista, ¿no? Como activista feminista.
Entonces, para mí estar en la universidad y en esos temas era así como algo que deseaba muchísimo. Que debo de decir, y lo digo con mucha admiración, siempre ser activista y sobre todo de estos temas, pues una situación de alto riesgo. Y lo digo también conociendo lo que yo hago en el periodismo, ¿no? Siempre estás en la mira de alguien, en el descontento de alguien, en la incomodidad de personas, y ahora vuelvo a insistir, y te juntas aquí con los periodistas. ¿Qué valor tienes? Y te lo admiro. ¿Cómo ha sido este proceso en la UAC? Por lo mismo, porque además, híjole, yo lo tengo que decir, Querétaro sí viene de un sentido muy conservador en donde hay una serie de idiosincrasia que le cuesta mucho trabajo admitir el feminismo. Y pues la máxima casa de estudios, pues van los hijos de estas familias. Y yo creo que llegas tú y les das una clase y para muchos ha de ser como una revelación y para otros ha de ser la incomodidad total. Las resistencias, claro. ¿Cómo va ese proceso? Y como dices, bueno, sé que no llevo los 10 años trabajando ahí, pero sí llevas bastantes años trabajando en esto. ¿Cómo ha sido este proceso en la UAC? Mira, hay una consigna que decimos nosotras las feministas, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Wow. Entonces, es una gran frase. Sí, o sea, nosotras nos paramos con nuestra voz y con esta firmeza y sin este miedo donde queremos. Y hay que estar en todos los espacios. Entonces, sí, en efecto, no ha sido sencillo caminar en la universidad, porque sí nos enfrentamos a resistencias, pero creo que esta dirección, y justo ahí es a donde iba, tiene como ya que se ha construido una imagen, una percepción o una representación social en torno a lo que es esta dirección y los temas que trabajamos. Claro. Creo que estamos colocadas como un referente justamente dentro de la universidad y no solo ahí, sino en todo el estado, justo de decir las cosas, ¿no? Claro. Como son, trabajar los temas de prevención de la violencia. Por ahí un tiempo le tocó justo a Género UAC hacer esto, pero después nos enfocamos más en la transversalización de la perspectiva de género, de las diversidades, de los grupos prioritarios, porque esta universidad creció. Sí. Y no es como un ente ahí de que son las que manejan estos temas, o las señaladas, o con las que muchas veces hay resistencia, sino que nuestra labor es muy, muy grande porque tenemos que transversalizar toda la perspectiva en la totalidad de la universidad, pero también incidir en el contexto local y nacional. Y aquí los perfiles que estamos en esa dirección son muy interesantes, porque somos activistas, porque venimos de la sociedad civil, hemos trabajado como funcionarias, bueno, yo al menos sí he estado en gobierno, en universidades, en organizaciones de la sociedad civil, en colectivas nacionales, empujando iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la 3 de 3, el sistema de cuidados en México, ahí con las constituyentes. Hemos hecho cosas aquí en el estado con la agenda política y somos las que estamos ahí, ¿no? Como siempre, no abandonando la causa y la lucha. Perdón que me dé risa, pero es obviamente que es, mira, tú lo dices con tanta convicción y yo pienso del otro lado lo incómodo que ha sido para muchos actores políticos, directivos y que por eso yo sí entiendo que es una lucha, porque obviamente lo he de decir, y perdón que les eche las flores, tengo el gusto de conocer a varios de ustedes, y son increíblemente cultas del concepto. Tan cultas que verdaderamente yo no entiendo cómo te puede retobar algo o alguien, con respecto a lo que ustedes dejan como iniciativas y protocolos de trabajo. Y te lo digo con el punto de que, bueno, ya fuiste mi maestra y estoy muy orgulloso que hayas sido mi maestra por eso mismo, porque al final de cuentas yo me pongo a pensar, bueno, y un diputado, ¿qué le va a retomar a Dalia? No lo pongo en la cabeza, ¿cómo va a poder hacer? Sin embargo, ahí están las iniciativas que no dejan pasar, ¿no? La identidad de género, está la iniciativa de penalización del aborto, es increíble, ¿no? Sin embargo, pues,
ese es el trabajo que estás haciendo, ¿no? Desde la universidad, y aquí te pregunto, la universidad no tiene nada más el puro punto de aquí del Cerro de las Campanas, ¿no? Está en varios puntos, está en Cadereyta, están elaborando en Ezequiel Montes también, están en varias partes, y bueno, veo que el trabajo de la doctora Silvia, como le decía, pues es buscar expandirse en todo el estado. Pues también en todo el estado estás. ¿O tienen Mira, que estar? es como, ahorita yo estoy en un área que se llama Comunicación para la Igualdad y el Cambio Social. Es muy reciente porque justo cuando se hace la reingeniería de la dirección, que no tiene mucho, fue con el periodo de Silvia, justamente que viene la coordinación de derecho indígena, ATEDI de discapacidad, cultura de paz, a ser parte de Género WAC, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera es como crecemos y se identificaba en la universidad como la necesidad de que exista un área específica de comunicación que pueda dar visibilidad a todo el trabajo de las distintas coordinaciones, ¿no? O sea, ya es un nivel de dirección. Esto me parece que es un avance importante en cuanto a la política de género, política de igualdad en las instancias de educación superior, y creo que la universidad ha acatado esa obligación que tiene justamente y porque viene ya también parte de los presupuestos así, ¿no? Ah, qué maravilla. Bueno, también, digo, porque trabajar luego sin presupuesto y de corazón, pues también está medio difícil, ¿no? Digamos que se autorizan gran parte de los recursos también cuando hay como este cumplimiento a las obligaciones, porque no es solamente un tema de voluntad, no es como un aliciente o algo que pudieras hacer o dejar de hacer, sino que es algo con lo que se tiene que trabajar y de lo que no puedes prescindir dentro de una universidad. O sea, la política de igualdad, de derechos humanos es algo que tiene que estar presente. Y ahora lo que tú me preguntas, o sea, ¿cómo se hace para trabajar con distintos actores sociales? Ahí sí creo que es importante las mesas de trabajo, creo que es muy necesaria la voluntad, sumar voluntades ahí. Y este deseo de querer formarte, ¿no? Lo que decías hace un momento, como reeducarnos, quizá desaprender también ciertas cosas. Y a mí me ha tocado y siento que he tenido como mucha suerte con los grupos que he trabajado a lo largo como de mi caminar. Me ha tocado estar, por ejemplo, con Poder Judicial en el estado de Puebla, capacitando con evidentemente legisladores, y me ha ido bien porque tenemos una técnica que es la metodología participativa, que es la educación popular, en realidad, que no es solo una técnica, más bien es un paradigma de formación de educación popular, donde justo lo que propicias en los espacios de encuentro, en los grupos, es que la realidad no la construyes tú, no el hecho de que tú estudies y te formes, es la verdad, o sea, es una parte, es una visión o es una perspectiva. Finalmente en la academia y en la ciencia sabemos que así es. Por supuesto, y por eso nos pones a participar, para empezar a crear la realidad. O sea, yo decía, a ver, ¿qué les voy a ir a decir yo a los periodistas, a las periodistas, si quienes tienen toda la formación, la trayectoria, pues es el grupo, ¿no? Sí, claro. Te voy a ser muy franca, para mí representó un desafío importante. Sí tuve que retomar, o sea, yo estoy formada en derechos humanos, sí tengo cursos, todo lo que tú quieras, diplomados y todo. Pero finalmente yo no había estado como trabajando en el periodismo, ¿no? O sea, no traigo como toda esa experiencia de calle, de estar ahí buscando la nota. Pero entendías la comunicación. Sí, y es que lo que hiciste fue increíble. Y por eso me emociona y te lo digo. Y por eso te digo que te vas a tener que aguantar las flores. Pero lo que generaste efectivamente fue un aula de trabajo y de compartir efectivamente las experiencias y sumar con el conocimiento que nos estabas compartiendo. Y creo que lo viste, muchos nos choqueábamos, ¿no? Decíamos, madre santa, pero qué cantidad de aberraciones estoy cometiendo, ¿no? Pero simplemente porque nos ponías en la mesa y nos ponías a participar a todos. Híjole, ese ejercicio a mí me parece
pues sí suena osado. Sí, sí, Lo sí. tengo que decir. Lo fue. Sí suena osado. Sí, lo fue. Sin embargo, creo que fue muy efectivo y ojalá lo puedas replicar en varios lugares y como te digo, en todos los puntos en donde la UAC está creciendo, porque nos invitaron hace poquito a mi compañero Rafael Piña y a mí a dar una plática allá acá de Data de la responsabilidad de lo que decimos, precisamente, ¿no? Cómo se ve, los casos, bueno, yo planteé también el mismo caso que yo tengo, cómo se tiene que hacer. Sin embargo, es una plática en donde, pues sí, como orador, expones, ¿no? Pero no haces esta maravilla que tú hiciste, que te lo vuelvo a subrayar, híjole, y además no estábamos con piececitas fáciles porque había gente, yo tengo 40 años en esto, mi amigo Rafa tiene 30, no estaba Miguel que tiene como 26, o sea, todos estábamos, Facundo tiene 45 años metido en esto. Sí, sí, no, sí. no éramos cualquier pieza. Exacto. Y vuelvo a lo mismo, ahora sí que te sigo preguntando, Dalia, de todo esto que sacaste, lo que más me emocionó es que quieren darle continuidad. Sí. ¿Sacas obviamente experiencia de esto para una nueva generación? Claro, sí, por ahí ya hay algunas propuestas. Sí, todavía no vamos a hablar de eso. Empiézanos a adelantar. Me siento muy emocionada de desde esta área de comunicación dentro de la universidad. Porque una cosa es la comunicación institucional, universitaria, como la imagen de la universidad, ¿no? De la UAC. Pero dar cuenta de estos detalles, ¿no? Digamos, de estas agendas y tener un área específica para ello, creo que es un lugar desde el cual se puede construir muchísimo y que es nuevo. Y que apenas estamos como fortaleciendo el equipo. Entonces, eso de que sea nuevo abre las ventanas y las posibilidades. Por ejemplo, yo por ahí tengo algunos deseos de trabajar algún observatorio o también he pensado en institucionalización, ¿no? En el que se tome en serio los temas dentro de la universidad, pero ya con lineamientos, ¿no? Ya maravilloso. Bueno, y hasta nos ahorras trabajo, créemelo. Pues, es que muchas veces yo y por eso le di tanto valor a este curso y le agradecí muchísimo a la secretaria de la Mujer, bueno, ustedes lo notaste, a la misma doctora, porque creemos que para nosotros tener acceso a esta información, o sea, tienen un conocimiento ustedes tan importante para nosotros que estamos comunicando todos los días, que la verdad es que sí, o sea, como cuando uno sale el primer día, ya cuando acaba uno de estudiar, y lo avientan a la calle y dice, ay, no me quiero regresar con mi maestro, que me diga. O sea, igualito me siento ahorita, ¿no? Y a final de cuentas, me da mucho gusto que lo pienses, como dices, ¿no? Desinstitucionalizar, que sería maravilloso. Con visión. Sí, bueno, pero están fabricando algo y bueno, número uno, yo te puedo asegurar que 25 periodistas que estuvieron ahí salimos convencidísimos de lo que vivimos. Y había resistencia, y hay mucha resistencia también. ¿Tú cómo ves? Te tengo que preguntar sobre eso. ¿Cómo ves la resistencia que hay a que, mira, ya hasta te vi cara de preocupación? ¿Qué me va a preguntar? Porque hay una resistencia a que se tome este curso. La secretaria de la Mujer dijo claramente, voy a buscar que lo hagan pues, prácticamente todos los periodistas de Querétaro. No recuerdo, y mira que sí lo he investigado, que en otro estado haya habido algo similar, siquiera. No recuerdo. Y no he encontrado hasta ahorita, ¿no? Pero este compromiso es algo complejo, ¿no? Yo creo que mucha gente ahorita que te van a ver, que escuchan cómo era la preparación, cómo es tu metodología de enseñanza, va a decir, ay, sí quiero tomar una clase, ¿no? Sí quiero ir al curso. Pero otros dicen, no, es que mi medio, la editorial, la línea que tenemos, les preocupa. Entonces se genera una resistencia entre eso. ¿Cómo va a ser también un proceso de convencimiento? Porque yo sé que no es que tu labor sea convencer gente, pero sí de alguna forma es necesario lo que están haciendo. ¿Cómo crees que se lleve esto en lo que sigue? Es que yo siento que Querétaro es como un estado pionero en cosas buenas y en cosas no tan buenas. chidas. Okay. Como que se destaca, ¿no? El estado.
Y lo que se hizo acá con la Secretaría de la Mujer fue una alianza como interinstitucional. A veces vamos como en nuestras burbujas y la incidencia no hay gran impacto. Por ejemplo, si la universidad creo que también es referente y también es pionera la universidad, porque desde la academia se van construyendo como las agendas. Y pienso, por ejemplo, cuando yo hice mi maestría en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, justamente cuando íbamos a los congresos, nos hablaban de los medios y el género, ¿no? ¿Por qué tenía que estar presente esta temática en los medios de comunicación? Y desde ahí como que todo esto que haces en la academia de ir rebotando la teoría con la realidad, con la praxis, pero estaba en la academia, en los congresos, en las tesis. Sí, porque tú estabas queriendo participar en la academia. Ajá, y ahí está la burbuja, justo es lo que te digo. Sí. O sea, de pronto están así como los espacios y no hay esta interconexión. La academia produciendo, pero entonces tu trabajo se queda en una tesis, en una biblioteca donde no se va a consultar esos hallazgos, ¿no? Sí, claro. Y no, o sea, por ejemplo, yo hice una tesis sobre la representación social de la migración en rurales, en juventudes rurales en Guanajuato, y de verdad para mí fue muy doloroso el tener hallazgos sobre el tema del crimen organizado en las comunidades en Guanajuato. Cuando empezaba mi tesis, yo me titulé en el 2012, me parece, de la maestría, con esa tesis. Y fue muy doloroso que yo detecté que no era la representación tanto de la migración, sino ya del narcotráfico. O sea, cuando empezaba justo a darles las ofertas, ¿no? A las juventudes de Apaso el Alto, de Jerecuaro, y se quedó en una tesis de biblioteca, o una tesis destacada, con mención honorífica y todo, pero que ya no se hace más allá de eso, ¿no? No, bueno, entonces tendríamos que de alguna forma también jalar, y mire qué bueno que lo platicas, ya me voy a meter a hackearla porque suena muy interesante, y sobre todo, mira, a ver, y es lo que me refiero, como periodistas sí tenemos esta necesidad de investigar y de estudiar todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que usar. Pero muchas veces, ¿estudiar qué? ¿No? ¿Investigar qué? Nos estás poniendo el charol de posibilidades, Dalia, y eso es lo que te quiero decir. Creo que es ahí en donde tiene que haber el acercamiento. Me encanta poder platicar contigo, que nos expreses. Por ejemplo, esta tesis que hiciste, pues ya se me hizo interesantísimo. Pues sí, claro que ahí la voy a buscar o te voy a pedir que me mandes la copiecita no autorizada. Sí, te la comparto. Qué amable eres. Porque eso no se nos quita, ¿no? Nunca, ¿no? Y me dice luego mi hijo, ay, yo no sé por qué leo tanto, creo que es porque te veo a ti todas las noches. Pues sí, hay un interés normalmente en el querer aprender a los que nos dedicamos a esto invariablemente, ¿no? Pero también creo que nos hace falta luego conocer a nuestros maestros. Por eso la importancia mucho para mí que vinieras hoy aquí, porque sí me interesa mucho que sepan, pues que no fue, o sea, no, ¿a quién ponemos, no? A ver, vamos a buscar no, sí a las más gritonas que están ahí. No, tenía que ser alguien de la academia realmente, ¿no? Y te voy a decir, con toda honestidad, pues yo no te conocía, ¿no? Muchos de nosotros no te conocíamos. ¿Y ahora qué crees? Causaste un efecto de que ahora no te vamos a olvidar, ¿no? Y ahora vamos a estar consultándote, Mitch, que Michelle, recuérdame su apellido, nada más que no me acuerdo. Villanueva. Villanueva. Ajá, Moreno. Bien linda ella, nos dijo, cualquier duda que tengan, me pueden llamar para... Yo me iba despacio, ¿estás segura de lo que estás? Yo soy súper preguntón, a mí me corrían de las clases porque preguntaba mucho. Por favor, háganlo. Y con esa confianza, ¿no? No, bueno, ya estoy haciendo una lista de 20 que traigo ahorita. Y veo que estás en la misma disposición también. Es que justo a eso iba de las alianzas. Por ejemplo, para mí Michelle ha sido también una maestra. Es más joven que yo, ¿eh? Michelle. Pero Michelle ha marcado también como la pauta de la transversalización y la institucionalización de la política de género en la universidad. Wow. Entonces, cuando yo coincido con Michelle, yo estaba como en el activismo feminista en las colectivas, ¿no? Como sociedad civil.
y empecé a ir a Género UAC a hacer los diplomados. Wow, Entonces hice el diplomado de feminismos críticos para la participación política, pero como activista feminista. Después llegué al diplomado de, era algo sobre igual participación política, pero creo que sí ya eran como funcionarias y por ahí me colé también. Y luego hice otro para docentes. Yo estaba en la Cuauhtémoc, en el Intercultural Ñoñú y en el Tec Milenio. Voy a hacerle paréntesis porque vieron que señaló para allá, señaló a Paquito, porque bueno, que todos conocen bien a Paquito. Fue alumna de Paquito, al revés, perdón, fue Paquito alumno de Dalia. Y cosa que les dio mucho gusto ahorita reencontrarse. Ay, sí, un feliz reencuentro. Un feliz reencuentro, que vea a su alumno que está haciendo bien para muchas personas. Oye, sí. Y a final de cuentas también esta docencia que ¿hace cuánto eres docente? A ver, también platícame eso. Pues mira, en el Intercultural Ñoñú me aventé 10 años. ¡Wow! Sí, y ahí porteando la chamaca, la bebé, me la llevaba a dar mis clases. ¡Qué maravilla! No, bueno, como debe ser, qué padre. Sí. No, bueno, entonces ya también tienes un ratito como docente. Sí, lo dejé creo que después de la Cuauhtémoc, que ya no recuerdo en qué año dejé de dar clases, me enfoqué muchísimo en el activismo. Y creo que también trabajé en la Secretaría del Bienestar un rato. Okay, muy bien. Llegué a la UAC, a esta área y como que gran parte de mi energía, de mi trabajo, ha estado en la UAC en los últimos años. Qué maravilla. Y mira, lo debo decir como tal, porque siempre luego se confunde mucho el trabajo de lo que se hace en este concepto de perspectiva de género con la defensoría, ¿no? Y yo entiendo que todas las universidades tienen una defensoría, pero una defensoría muy agresiva con los hombres. O sea, no hay una perspectiva de género. O sea, entender que tiene que haber una equidad de todo este asunto. Y además, bien, las defensorías parecen en otras universidades, no digo la UAC porque me consta que no, en otras universidades parecen que son los calderos de los hombres, ¿no? Y se vuelve realmente casos. Ahí tengo casos documentados que te vas de espaldas, ¿no? Que hicieron así. En el caso de la UAC, pues no se quedaron nada más en pensar en una defensoría. Veo que es la defensoría de audiencias. Claro. Que bueno, la editora de género. La editora de género. Figura. Sí, que hablé hace poquito, con una gran amiga mía, bueno, que también es periodista, que fue la anterior editora, Mariana Chávez, que, bueno, además, que además yo siempre le he mandado muchos respetos porque siempre entrega unos trabajos. Es una buenaza. No, qué bárbara. Yo, es un trabajo de entrega del agua, un estudio con su laboratorio de periodismo. Yo le dije, Mariana, dame oportunidad de mostrarlo a más personas y todo, y ella me decía, no, que quede en la academia. Me pidió ella que quedara en la academia porque tiene esa vocación. Y esas grandes mujeres, porque por eso hablo de Marianita, hablo de ti, hablo de Mitch, son las que tienen esta área, ¿no? Y me emociona por lo mismo, y por eso te he insistido que estoy muy emocionado que estés aquí. Que ustedes son además las que se volvieron las encargadas pues se los tengo que decir, de educarlos, porque no hay otra palabra, ¿no? Con lo cual, la validez del curso que tienes muy por arriba de lo que cualquier otra persona pudiera pensar. Ya me dijiste que vienen más proyectos que ya están, me encanta que ya estén de maquiavélicas, yo creo ir pensando, ahora vamos vamos por todo Querétaro, después por el mundo, me parece maravilloso. Tenemos unas mentes muy inquietas. Bendito sea, pero yo nada más ahora sí que como para empezar a cerrar la plática, yo te quiero preguntar, ¿qué más falta para poder ayudar a Querétaro a esta conversión? Y te lo digo porque desde los temas políticos, que ahorita estamos hablando, que van en la legislatura, los temas en las diferentes pues áreas de presidencias municipales, gobernaturas, donde sí veo que hay una carencia muchas veces de género o de capacitación sobre el tema, híjole, yo siento que como que no vas a dormir en muchos años tratando de apoyar todo este asunto, porque si veo carencias, si nota inmediatamente las carencias que luego uno tiene en la comunicación, pues inmediatamente te vuelves un visor y te empiezas a dar cuenta de las carencias que hay en municipios,
en la misma gobernatura de aquí de Querétaro, en el municipio de Querétaro, municipios más alejados, pues es mucha chamba, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Muchísimo. Mira, lo primero que ya empezamos, Ajá. que es la articulación interinstitucional. Ok, perfecto. Me queda claro que ahí estamos, ¿no? Hay que trabajar de esta manera porque desde las herramientas que tiene cada espacio es que podemos acordar cosas, construir cosas. Claro. Y no hay que soltarlo. O sea, lo que yo te compartí hace rato en la academia es como que no se quede solo en la universidad. Claro. Este ejercicio que hicimos con periodistas fue justo... También me parece algo en el país que marca la pauta para que para este trabajo interinstitucional. Claro. ¿No? Y mira, y nada más quiero entender lo que, como dices, ¿no? Como articulación interinstitucional. Pues quiero pensar que de repente el área de mujeres me vino a platicar Adriana Novoa que recientemente hay una Secretaría de la Mujer en Ezequiel Montes, cosa que me dio mucho gusto. Ezequiel Montes tiene los niveles más altos de violencia contra la mujer en el estado, ¿no? Y ya no una secretaria, que lo bueno, pues que tiene un presupuesto, ¿no? Claro. Como tal, ¿no? Pues quiero pensar que a lo mejor ustedes ahí pueden hacer contacto o hacen contacto o tienen algún tipo de referencia. ¿Es esto a lo que te refieres? Sí, bueno, no precisamente. Sí lo hacemos. O sea, ya trabajamos como en esta parte también con las instancias municipales de las mujeres. Ahí el trabajo de Michelle ha sido, a mí me ha invitado. Michelle también para participar en la parte de capacitación en diagnósticos que la han convocado, pues porque es especialista justo en este trabajo de institucionalización, de manejo de presupuestos, ya lo hacemos. Entonces, sostenerlo, seguir articuladas. Otra cosa que yo vea necesaria es la sensibilización a tomadores de decisiones, Uy, claro. personas que están en las direcciones, sí, claro. Sobre todo como en estos cargos de primer nivel, sí, claro. No solo en la universidad, ahí se tiene que hacer, por supuesto, pero en todo el estado, no, en todos los, por ejemplo, ahora con los periodistas, claro. Es importante también retomar el tema, ¿no? De que quienes son los dueños, porque principalmente claro. Son hombres, de los medios de comunicación, pues tendrían que estarse formando y sensibilizando, ¿no? Claro. En estas perspectivas. Y mira, y es inevitable traer el punto ahorita de lo sucedido, este tema polémico, que lo convertimos ahorita bien y por mi amigo Isabel Posadas, que dice, las mujeres importan, pero que se dio en un marco tremendo bajo esta falta de sensibilidad. Primero con una fotografía, que yo debo decir, y lo he dicho en muchos espacios, fueron dos, Primero cuando se presentó al secretario de Gobernación, L. Cudiño, que ayer lo saludé, estaba allá en Ezequiel Montes, primero se dio una foto igualita, y se vuelve a dar ahora, híjole, con la Guardia Nacional en una situación idéntica, donde había puros hombres y donde hubo una reclamación de invisibilización claramente hacia las mujeres. Porque, o sea, por Dios, o sea, esas 25 personas no representan todo lo que es. Yo estoy diciendo, bueno, tú lo viste en la clase, creo que había más mujeres que hombres en la clase, ¿no? Ese es un trabajo de sensibilización, ¿verdad? Ahí es en donde, pues se tiene que trabajar, ¿no? Pues sí, porque entonces los datos lo arrojan, ¿no? Lo vimos en el monitoreo global de medios. Tienes a la cuarta parte de representación, o sea, hay una subrepresentación de las mujeres en los medios a nivel global, ¿no? Donde participan muchísimos países. Entonces tienes un 24%. Y luego cuando son temas de política de gobernabilidad, tienes un 19% de participación de las mujeres. Y de las que cubren la nota, las mujeres también son una cuarta parte. ¿Y quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Y hablábamos de teorías, ¿no? De agenda setting, o sea, las teorías de los años 70, 80 que aprendimos en nuestras carreras de comunicación. Pues yo siento que sí son vigentes, la verdad, porque un poco me increpaban todavía con eso. Evidentemente hay teorías modernas, pero las bases son las bases. Sí, y yo siempre he sido como muy insistente en que en ciencias de la comunicación debemos de partir de las bases y de las raíces de cómo se fueron constituyendo nuestras teorías, ¿no? Entonces, agenda setting, los frames, los encuadres, el newsmaking,
Kim, ¿no? De cómo se construye la noticia, siguen siendo claro. La base. Ajá, para que podamos hacer el análisis, ¿no? Del contexto y de cómo se presenta la noticia y de los medios también y las plataformas digitales y No es todo. correcto. Que a final de cuentas, mira, a mí me dio mucho gusto ver en este curso, y refiriendo nuevamente, que habíamos de todo, ¿no? Habíamos gente de plataformas digitales, había gente de periódico, estaba Miguel Ángel Flores, gran amigo mío y además amigo y aliado de Querétaro Verdad, que es un periódico como tal, son medios impresos, había gente de televisión, había gente de radio, me dio mucho gusto que todos quisieran participar, pero como dices, ahí el punto tiene que ver la sensibilización a directivos, ¿no? Que cambien híjole, pues es que no tiene que ver con la comunicación, tiene Sí. que ver con cómo visibilizan, ¿no? O están sensibilizados con las cosas, ¿no? Porque sí hay que decirlo. O sea, lo que mueven los medios de comunicación, lo que tú hablabas hace ratito de las iniciativas, ¿no? Lo del aborto, ahorita ya está en la comisión, lo de la ley de identidad, se va avanzando, esta es una buena noticia, pero los medios nos permiten como a las sociedades, a las poblaciones, determinar qué es importante. Entonces creo que ahí está justo también el mensaje para los medios del estado de Querétaro. Sé que es complicado porque medios independientes o medios autónomos finalmente es difícil como sostenerlos, ¿no? Claro. Por el tema de los recursos, pero creo que si estamos en otras instituciones mediáticas, lo que yo les compartía, sí podemos tomar decisiones de día a día de cómo construimos la noticia. Mira, voy a decir algo utópico y que me encantaría, te lo digo de corazón, Dalia, y lo digo utópico. Yo quiero pensar en que en un nuevo gobierno que entre, hay una asesora, como tú, en comunicación, y que valore a los medios, o sea, ¿a quién le vamos a poner más publicidad, a quién no? Con estas capacidades de perspectiva. Porque hoy en día no se contempla así, ¿no? O sea, pareciera que es el que muestre más sangre le damos más dinero. ¿Y qué va a pasar? El sensacionalismo. Sí, claro. Ajá. Y eso hace, pues, que esos medios crezcan más. Y sigues reproduciendo la violencia hacia las mujeres, ¿no? O hacia las comunidades, hacia los grupos que han sido vulnerados históricamente. Y esa es mi crítica que decía de por qué sí tiene que haber una sensibilización en todas las instancias de gobierno, porque efectivamente, si es a través de medios de comunicación, pues van a hacer crecer a los medios, que pues es muy simple, como decías, ¿no? A los que mejor les paguen, pero si a los que mejor les pagan no tienen esta mínima conciencia de la perspectiva, pues obviamente pues, no van a hacer ese camino, ¿no? Y van a dañar o va a ser tu marea en contra del trabajo que están realizando ustedes, ¿no? Sí, y a lo que se enfrentan también, ¿no? Claro. Como dueños, como la gente que trabaja en medios de comunicación, porque ya está penada, por ejemplo, la violencia mediática, la violencia digital. La violencia digital también está penada. Y que te he platicado una plática que tuve antes de que iniciara este proyecto de la Secretaría de la Mujer. Yo le decía eso, ¿no? Digo, mira, nosotros como medio digital de comunicación y que tenemos un medio impreso también, si algo sufrimos es la violencia digital. Digo, es increíble. Yo tengo un invitado, una invitada, y caray, o sea, me parece increíble luego las cosas que se atreven a decirle. Y ahí me tienes a mí, pues yo no puedo censurar porque entiendo que no es mío, pero sí tengo que decirle por ejemplo, en este caso a Facebook, a las redes sociales, oiga, esto me parece violencia, por favor analícelo, ¿no? Pero ahí nos metimos en otro problema. ¿Y qué hace Facebook? Pues parece que no tiene un área como la de ustedes, porque lo deja pasar, o no le atribuye violencia a algo que claramente se genera como violencia, y contra eso también estamos, ¿no, Dalia? Hay opciones, sí, lo entiendo, pero por ejemplo, como medio,
debe de existir como el compromiso y la obligación de filtrar todos esos mensajes. Sí, por claro. ejemplo, el discurso de odio. Ay, sí, Y lo eso podemos hacer en plataformas digitales, por ejemplo, en Facebook. Ujú. Tú de manera predeterminada colocas las palabras que son ofensivas o que representan transfobia o Ujú. discurso de odio. Ujú. Y entonces ya cuando haces tu transmisión o tu publicación, no No va a aparecer aparecen. nada Sí, de sí, lo eso. hacemos nosotros Entonces, aquí. por ahí, Claro. qué bueno que lo tocas, el tema de libertad de expresión, que es un derecho, Sí. pero también el derecho a la no discriminación, ¿no? Claro. El derecho a la comunicación, el derecho de las audiencias y los derechos de las mujeres. Ujú. Entonces, ninguno se contrapone. No, claro, no O sea, tiene por qué todos confundir. los derechos tienen que estar garantizados también Así en es. los medios de Así comunicación. es, ¿no? Y de alguna forma, pues también cuidarlos. O sea, yo también debo de admitir que muchas veces, y como lo he dicho y como lo he vivido, en un medio de comunicación, pues siempre tienes riesgos con la expresión, ¿no? Con el derecho a la libertad de expresión. Tienes riesgos con las personas que invitas a platicar o con las que hacen algún tipo de comentario, ¿no? Pero también somos carentes, y por eso vuelvo a agradecer este curso, somos carentes de conocimiento con respecto a que sí, que no. Y eso es algo que luego es complejo, porque, pues, ¿cuánto tiempo te ha llevado estudiar lo que has estudiado? 20 años. Y por eso yo te lo agradezco de corazón que lo compartas. Y ese es mi mayor agradecimiento, y públicamente por eso dejo este agradecimiento contigo. Gracias por compartirlo, porque imagínate, ¿no? Yo a lo mejor, pues sí te puedo hablar de muchas cosas que he vivido, que tengo en mi experiencia, los conocimientos, los cursos, pero no son especializados en lo que tú traes. Entonces, que nos permitan compartir lo que nos enseñes, y que por eso mismo yo invito a varios compañeros periodistas a que se acerquen verdaderamente a esta área de la UAC que está abriendo los ojos, y que vuelvo a insistir que Mitch lo dijo, bueno, no me pidió que lo amplificara, eso a lo mejor hago mal, ¿no? Pero que se ponen en esta disposición para poder aclarar estas dudas. Nuevamente, gracias. No, gracias a ti. De No, verdad, por el espacio, por la charla. Gracias. Y aquí tienes un espacio siempre constante, abierto, en el cual todo el mundo sabe que yo nunca le doy privilegios a nadie de, este sí, este no, este por azul, este por morado, este no, yo no tengo ninguna bronca de eso, ¿no? Aquí siempre vas a tener un espacio abierto de comunicación. Mira, a mí me da mucho orgullo, lo digo de corazón. Aquí vienen muchos jóvenes de la UAC y que me dicen, oye, venimos más aquí contigo que a Radio UAC, ¿no? Y, pues qué maravilla, pues este espacio. Ya lo dije, como tal, como sucedió y como ha sido, y que al final de cuentas lo que buscamos es eso. Por eso te lo dejo abierto, este espacio, este espacio de todas ustedes que hacen un trabajo maravilloso, y que vuelvo a insistir que me siento muy orgulloso de haber sido tu alumno. Y gracias por compartir, como dices, estos 20 años de conocimiento, y que vienes a platicar. Así que encontraremos más capsulitas para seguir platicando. Claro que sí. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Gracias mil, Dalia Banda, por estar con nosotros. Y aquí te veremos próximamente, ¿verdad? ¿O va a ser la única vez que vengas? Sí, no. Sí, entonces ya está regresamos. Ya está comprometida. Amigos de Querétaro de Verdad, yo les pido de favor que cualquier comentario que le quieran hacer a Dalia o a mí, lo pueden hacer a través de las redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.